Semejante es el reino de los cielos a un grano de mostaza. Semejante es el reino de los cielos a la levadura que tomó una mujer. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, pues el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Cristo, es un concepto análogo, es decir, se refiere a diferentes realidades, todas unidas en un analogado principal. ¿Y quién es el analogado principal? Cristo. ¿Me puede usted decir en qué consiste el reino de los cielos? Sí, Cristo. Cristo es el reino de los cielos. Porque aquí, en este corazón de Jesús, reina Dios. Eso es el reino de los cielos. Pero sabemos que Cristo ha querido prolongar su presencia, y eso es lo que se llama la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia no es otra cosa que la prolongación de Cristo. Luego habrá, miserias humanas, porque la Iglesia está compuesta también por hombres y pueden ser muy miserables, incluso siendo sacerdotes, obispos, papas, etcétera, etcétera. Pero el misterio de la Iglesia, que es esto que hoy Jesús anuncia, es la prolongación de Cristo. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia es la prolongación de Cristo, porque tú no puedes acceder a la gracia de Dios si no es a través del canal que prolonga la presencia de Cristo entre nosotros, que es la Iglesia católica, que luego se concreta en 7 canales, que son los 7 sacramentos. Entonces podríamos decir, si te preguntan, ¿en qué consiste eso del reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo? Pues tú tienes que contestar, mira, formalmente el reino de Dios es Cristo, que ha querido prolongar su misterio de amor en el misterio de la Iglesia, que no es otra cosa que Cristo prolongado. Por tanto, formalmente hablando, el reino de Dios es la Iglesia. Y por lo tanto, como lo que constituye la Iglesia es la presencia de Dios, el reino de Dios consiste en que vivas en gracia de Dios. Por eso, si estás en pecado mortal, formas parte de la Iglesia, sí, en su dimensión visible, en cuanto a que has recibido en el sacramento del bautismo el carácter, el sello imborrable, que sí, que te sella como miembro de la Iglesia, como miembro de Cristo, que eso es la Iglesia, el Cristo místico, ¿no? El cuerpo místico de Cristo, dirá San Pablo, ¿no? Pero un miembro muerto, un miembro sin vida, es como si yo tuviera aquí un dedo, ¿no? El ejemplo que siempre se pone, ¿no? Un dedo que sí está aquí, pero no le llega la sangre, entonces está aquí, pero está muerto este dedo, no es vivificado por la savia, por la sangre, por la vida, y por lo tanto, sí, soy un miembro de la Iglesia, en tanto que tengo una participación lejana de la gracia de Dios, ¿no? Ese sello imborrable que es el carácter sacramental del bautismo y de la confirmación, si estás confirmado, o del sacerdocio, si eres un sacerdote en pecado mortal, sí, pero no eres miembro vivo de Cristo, místico, del Cristo de la Iglesia. Entonces, el reino de los cielos formalmente es Cristo y la prolongación de Cristo, que es la Iglesia, y por lo tanto el reino de los cielos está dentro de ti en la medida en que tú tengas a Cristo en tu interior, vivas en gracia de Dios. Por eso, estas parábolas, semejantes el reino de los cielos a un grano de mostaza, a la levadura que tomó una mujer. Estas 2 parábolas que Jesús usa tienen un denominador común. ¿Cuál es? Que no se ve, apenas se ve. Grano de mostaza, la levadura, es que no se ve.
Bueno, pues este es el misterio de la Iglesia, que es el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos. Algo misterioso, invisible, pero real. Yo no veo si tú estás en gracia de Dios o en pecado mortal, no lo puedo ver. Pero, dice, cuando crece es mayor que todas las hortalizas y se hace un árbol, de modo que hasta las aves del cielo pueden posar, anidar en sus ramas. Y si nos vamos a la otra parábola, ¿no? Esa levadura que se ha mezclado con harina hasta que toda la masa queda fermentada y tienes ahí un pan de estos de pueblo, ricos, no estos panes, estas barras de los supermercados que son descongeladas, ¿no? Entonces, fíjate, este Evangelio de hoy nos está recordando, por un lado, que el reino de Dios consiste en la presencia de Cristo en nosotros, vivir en gracia, porque el analogando principal hemos dicho que es Él. Él es el reino de Dios. Y en la medida que participamos de Él, por la Iglesia, entramos en su cuerpo místico, somos Iglesia y por lo tanto el reino de Dios está presente dentro de nosotros, en nosotros. Eso es el reino de Dios, formalmente hablando. Déjenme hacer un paréntesis. Finalmente hablando, el reino de Dios es el cielo. Formalmente hablando, el reino de Dios es la presencia de Cristo en mi corazón, vivo en gracia de Dios. Pero finalmente hablando, el reino de los cielos es el cielo, el paraíso, la vida bienaventurada. Y eficientemente hablando, ya que nos ponemos aristotélicos con las 4 causas, eficientemente hablando podríamos decir que el reino de los cielos lo traerá Cristo en su segunda venida, porque Él ha prometido que volverá y volverá a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Lo traerá Él, traerá por fin el reinado definitivo. Toda la virtualidad de su pasión, muerte y resurrección y de su ascensión y de toda la vida de Cristo, que es un misterio, encontrará su desarrollo pleno y definitivo en la última venida, en la parusía. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Formalmente, el reino de Dios consiste en vivir en gracia de Dios. Finalmente hablando, el reino de Dios consiste en el cielo. Eficientemente hablando, podemos decir que lo traerá Él en su segunda venida. Pero, atención, y aquí hay que estar muy atentos y con esto concluiríamos. Materialmente, ¿qué es el reino de Dios? Porque formalmente ya sabemos lo que es, finalmente también, eficientemente ya sabemos lo que es. Pero si seguimos con el esquema de las 4 causas aristotélicas, nos falta la causa material. Materialmente, ¿el reino de Dios qué es? Pues materialmente el reino de Dios es algo que brota de lo formal, que hemos dicho que es vivir en gracia. Es algo que se ve, pero que brota de lo que no se ve. Es algo palpable, pero que brota del misterio de un corazón en gracia de Dios. Dicho directo, el reino de Dios materialmente, que es aquello de lo que vamos a ser juzgados, es si la gracia de Dios que tienes dentro la sacas fuera. Punto. ¿Qué dice Mateo 25? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba en la cárcel y me viniste a ver. ¿Qué dice San Juan en una de sus cartas? ¿Cómo dices tú que amas al hermano al que ves? ¿Cómo dices tú que amas a Dios al que no ves si no eres capaz de amar al hermano al que sí ves? Y esto es lo que nos está diciendo hoy Jesús con estas parábolas. ¿Semejante es el reino de los cielos a un grano de mostaza? ¿Se ve? No. Pero acaba siendo un árbol que se ve. Y tan árbol se hace que hasta los pájaros pueden posar en sus ramas. El reino de los cielos se parece a una levadura. ¿La levadura se ve? No. Pero mezclada con la harina fermenta y luego, ¿qué acaba viéndose? Un
un pan rico. Todo aquel cristiano que se crea, que vive unido a Dios y en gracia de Dios, pero no se traduce eso visiblemente, entonces, perdonen que se lo diga, pero se estará confundiendo, no tiene el reino de Dios en su corazón. Esto me ha recordado un texto que no sé si alguna vez les he leído, y si se lo he leído, pues lo repito y no pasa nada, porque los grandes textos merecen ser meditados muchas veces. Chesterton, en un libro que se titula Lo que vi en América, dice: el diablo puede citar la Escritura para sus propios fines. ¿Se acuerdan qué es lo que hace con Jesús en el desierto, no? Le dice: no, pero es que está escrito que si te tiras, los ángeles vendrán a recogerte. El diablo es muy listo, nos tienta hasta con textos de la Biblia. El diablo puede citar la Escritura para sus propios fines, y el texto de la Escritura que ahora, siglo XXI, siglo XX, cita más usualmente es: el reino de Dios está dentro de vosotros. Esto es lo que el demonio más te dice. No, es que el reino de Dios está dentro de ti. El reino de Dios es una cosa interior, invisible, que no se ve. Y tiene razón. Pero el diablo es muy listo, porque la semilla no se ve, la levadura no se ve. Cristo nos lo ha dicho claramente: el reino de Dios se parece a una semilla que no se ve, a una levadura que no se ve. Entonces, el reino de Dios está dentro de ti. No se tiene que notar en el hospital donde trabajas que tú eres católica. No tienes que molestar a tus nietos enseñándoles el catecismo, porque el reino de Dios es una cosa que cada uno tiene dentro. Y tú no tienes que trabajar para que en tu familia o en tu trabajo o en tu vecindario haya limpieza moral. No. Oye, que el reino de Dios es una cosa de cada uno, en el interior de cada uno, es una cosa invisible. El texto que más usa el diablo para tentarnos. Y dice: este texto ha sido soporte y apoyo de más fariseos, hipócritas y otros arrogantes del espíritu que todos los dogmas del mundo. Ha servido para identificar lo que es la pura autosatisfacción de uno mismo con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, yo me creo que estoy en gracia de Dios, en realidad tú lo que tienes es una adoración de ti mismo y de sentirte bien y de creerte que amas a Dios y que estás en gracia de Dios, pero lo único que estás buscando es sentirte tú bien, con la excusa de que el reino de Dios está dentro de vosotros. Y dice Chesterton: el texto que debe replicarse como respuesta. Claro, si alguien me dice: el reino de Dios está dentro de vosotros, ¿qué le digo? Porque ¿cómo le contesta Jesús a Satanás en el desierto cuando le cita la Escritura? Jesús le contesta con otra cita. El texto que debe replicarse como respuesta es aquel que declara que nadie puede recibir el reino de Dios si no lo recibe como un niño pequeño. Lo que hemos de tener dentro del reino de Dios, formalmente hablando, que decíamos antes, vivir en gracia, lo que hemos de tener dentro es el espíritu de niño. Pero el espíritu de un niño no está obsesionado con lo que tiene dentro. Y de hecho, la primera señal de poseerlo, la primera señal de que un niño, es que uno se interesa por lo que está afuera. Lo más propio del niño en cuanto niño es su curiosidad y su apetito y su capacidad de maravillarse ante el mundo. Por eso, los que han tenido hijos o tienen nietos ven cómo los niños, ¿qué hacen los niños? Continuamente están queriendo ver, tocar, observar, descubren, chupan, porque quieren el misterio que llevan dentro, que es el misterio de la niñez, que quizá nosotros lo hemos perdido. El niño lo saca fuera. Podríamos decir que la gran ventaja de tener el reino de Dios dentro es que lo buscamos afuera, en alguna otra parte. No, ser cristiano es una cosa interior, invisible, no se te tiene que notar, es una relación con Dios íntima.
Satanás, apártate, porque Cristo ha dicho, no heredará el reino de Dios el que no lo reciba como un niño. Entonces nosotros ya vamos con el chip de adulto. No, cuidado, ¿no? Sí, no, no, que no se note, no, él verá, es libre, no, bueno, yo ahí no diré nada, bueno, en fin, es que cada uno que lleve su camino. Y ese reino de Dios materialmente que nosotros hemos de colaborar para que haya orden, gracia, paz, no solo en mi corazón, sino en mi familia, en mi calle, en mi barrio, en mi empresa, en mi grupo de amigos. No, cada uno que tenga sus creencias, cada uno que tenga su vivencia, cada uno que tenga su unión con Dios. Vale, entonces perdóname que te diga que lo que te crees que llevas dentro, que es el reino de Dios, es un cuento chino, es una ilusión mental que tú te has hecho, y este evangelio de hoy te tiene que servir de examen de conciencia para decir, si no lo estoy sacando fuera, es que quizá no lo tengo dentro.